Así como sin nada. Bueno, no es como si nada. Usted sabe que estamos ensayando los lunes con analistas y hemos tenido mucho éxito con Joel Horta y Carlos Raúl Hernández, que son desbaratados los dos, pero inteligentísimos. No pudieron estar la semana pasada con nosotros porque estuvo el fiscal en una entrevista larga, de 2 horas. Y pensamos, para que no se repitan, en especial yo, que para el código rayado, alternarlos una semana uno, una semana otro. Es más, voy a poner en las redes, a ver, una competencia bien, con una especie de concurso fatal. A ver, el que se quede lo sacamos, el que no es show para afuera. Y buscando, pues, complacerlos a ustedes en los análisis, buscando tener paridad en este mundo donde todo el mundo reclama inclusión e igualdad. Pues 2 mujeres, y hemos traído 2 bellísimas mujeres, contratadas también a mucha plata. Eso fue una gastadera. Pedrito, que es nuestro contratador oficial, gastó no sé cuántos cafés con leche. Y aquí están. Indira, que estaba en Washington, estaba de gira. Iris, que viene ahorita, está reunida en la dirección nacional de su partido. Van a analizar lo que pasó la semana pasada, porque esa es la dinámica. Y ya que dicen que yo hablo mucho, pues no hablo más. Y vamos a leer, son varios temas los que vamos a atacar. Vamos a tocar. Vamos a comenzar con la cumbre. Los analistas señalan que la cumbre fue un fracaso para Biden. Tú que estabas por allá, vamos a empezar con Iris después. Vamos a comenzar con Indira, que estaba por allá, y después nos metemos con Iris. ¿Y qué te le da? ¿Se habla mucho? No, comienzo diciéndote que nosotras nos vamos a autojuramentar las conductoras oficiales de este programa. Por el día de hoy. Por los lunes. Bueno, pero eso es normal. Esto es un país donde la gente se autojuramenta presidente, que nos autojuramentemos conductora del programa. Este es un país de serruchos. Y sí, o sea. Te serruchamos aquí. Claro, así que bueno, hoy derechito que mandamos las Acuérdate de mujeres. Cipriano Castro con Gómez, que Gómez era el compadre. Mira, chicos, comencemos diciendo por un error garrafal de la administración Biden de no haberse comprometido a invitar a 3 países que eran necesarios en la mesa, sobre todo porque este tipo de cumbre, además, el tema central es migración. Entonces, cuando tú tienes países como Cuba, como Nicaragua, como Venezuela, que tienen una cantidad importante de migrantes en la región, era necesario sentarlos a la mesa. Y el argumento, además, era muy básico, no, que son países que están alejados de la democracia. Yo creo que hoy es interesante dar un debate de qué es la democracia y quién define y quién pone los parámetros de la democracia. Yo creo que la democracia está tambaleando desde la Patagonia hasta Canadá. Entonces, ¿quién tiene hoy la receta y la fórmula para decir qué es una democracia y qué no es una democracia? Fue triste, fue lamentable, muy pocos presidentes, imagínate tú, la segunda economía más importante de la región, que es México, no estuvo presente, además con un tema muy importante como migración, no estar México allí, que es uno de los pasos más importantes de la migración de América hacia Estados Unidos. Creo que fue un error lamentable, pudo haber sido un espacio interesante para hablar los temas más apremiantes de la región, como por ejemplo una región post-pandemia, el tema de la seguridad alimentaria. Estamos en puertas, pues muchos analistas hablan de lo que puede ser una posible hambruna por los efectos, no nada más de la pandemia, el coletazo de la pandemia que no lo habíamos terminado de sentir, sino también el conflicto de Rusia y Ucrania, que también empiezan a tener sus efectos colaterales, ¿no? Hubiese sido una oportunidad buenísima, magistral, para tenerlos a todos sentados allí y discutir realmente hacia dónde podemos llevar, cómo podemos hacer para llevar la región hacia más democracia, más desarrollo y mayor bienestar para nuestra gente. Creo que perdió Biden, pierde como líder de la región, acerca más nuestros países hacia otros países del hemisferio, y tenemos al presidente Maduro entonces reuniéndose con el presidente de Irán, nos acerca más a Rusia, nos acerca más a China, en momentos donde la región más bien necesita más cohesión y Estados Unidos necesita recomponer su liderazgo en la región, más bien lo termina de destruir. Creo que punto negativo para Biden, para su administración, lamentablemente. Iris, mi amor. No, bueno, yo me enfoco en esto último que menciona Indira, el gran fracaso de Estados Unidos como el director de las Américas. Yo creo que hay que replantearse de ahora en adelante el tema de cómo los países de América Latina y de América en general van a organizarse unas nuevas plataformas de unificación, de diálogo entre naciones, no solo con el tema de la migración, sino con el tema de la economía, por ejemplo. Porque Estados Unidos, que históricamente ha sido, digamos, como el tutor de América por ser la gran potencia de América,
ha fracasado en este intento de unificar criterios a su favor. Más bien lo que le ocurrió en la cumbre fue, y fue magistral como se lo dijo el presidente de Argentina, que le dijo, pues bueno, mira, aquí hay que replantearse, aquí hay que reorganizarse, no estaban 3 países que eran fundamentales, el hecho de que tú seas el anfitrión no quiere decir que tú debas definir quiénes están o no invitados, América somos todos, es decir, ese mensaje que dejó entrever el presidente de Argentina hace un nuevo planteamiento, América. ¿Cómo nos organizamos de cara a los desafíos que deja la nueva, digamos, esta época post-pandemia? Que no solamente dejó un tema de salud, sino dejó una crisis económica en toda la región y en todo el mundo. ¿Cómo lo hacemos? Pues queda, digamos, entredicho esa posición privilegiada que tenía Estados Unidos como el gran negociador, el gran ideador de América. Yo creo que habría que replantearse, quizás hacerlo desde el punto de vista parlamentario. Creo que los parlamentos, y mientras se daba todo este evento en México, se daba una actividad bien importante que fue la conferencia de Copal, y se planteaba ahí justamente cómo reorganizar América Latina desde el punto de vista parlamentario, quizás ser los parlamentos de América que pues se reúnan de ahora en adelante y no los gobiernos, porque los gobiernos tienen intereses muy particulares. Yo lo veo, el tema de la agenda que lleva Estados Unidos con Venezuela, cómo ha ido fracasando y cómo ellos no han sido capaces de reconocer su error, sino que lo profundizan dejando por fuera Venezuela de un evento que no era un evento mediático, era un evento para discutir, para debatir sobre la migración de toda América Latina. Y como lo dice Indira, parece increíble, Venezuela tiene una crisis de migrantes grandísima. Nosotros tenemos venezolanos por todo el mundo. Las cifras son alarmantes. Entonces tú vas a hablar de los migrantes venezolanos sin la presencia del gobierno de Venezuela. ¿Cuál es tu argumento? La falta de democracia. Pero si tú mismo, como país, has profundizado la crisis de Venezuela, porque el reconocimiento al gobierno interino por parte del gobierno de los Estados Unidos lo que hizo fue profundizar la crisis de la falta de democracia y las instituciones. La agenda de discusión de hoy, la gira de Maduro. Leí que consiguió un tanquero y los iraníes le regalaron un tanquero, le pusieron a disposición un tanquero. Y yo, qué bueno, por lo menos me trajo algo, ¿no? Aquí que nadie trae nada. ¿Cómo vieron la gira de Maduro? Porque Maduro supuestamente tiene precios por su cabeza y una recompensa. Bueno, salió. Sigue demostrando que es un hombre ágil. Bueno, yo creo que el mensaje, hay dos mensajes claros. El primero, para Estados Unidos, y lo hablaba fuera del aire Indira, pues bueno, le dice a Estados Unidos mientras se realiza la cumbre, aquí hay otro hemisferio y otra gente con la que me puedo sentar y con la que puedo abordar una política internacional distinta. Ese es el primer mensaje. Y el segundo mensaje es, digamos, al país, ¿no? Porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta que Nicolás ha ido cambiando como el discurso, ¿no? Al discurso, el discurso y la política también, ¿no? Bueno, vamos a una liberación económica, vamos buscando el centro político, le ha bajado a los comentarios radicales, y eso pues tiene mucho que ver con el tema presidencial, con las elecciones del 2024, es decir, cuando tú ves las encuestas, cuando tú ves todos los estudios, te das cuenta que más del 60% del país no quiere saber nada de quienes generaron el conflicto, de quienes tuvieron al país en esta crisis tan grande. Entonces él está buscando cambiar un poquito el discurso a ver si eso y la división de la oposición le genera un camino más positivo para las presidenciales, tomando en cuenta que ellos han disminuido. Cada elección bajan 1 millón de votos. Mira, yo en 2019 escribí en noviembre de 2019 escribí un artículo para El Nacional, donde yo hablaba del avance del chavismo hacia su perestroika, y eso es lo que estamos viendo hoy. Un Nicolás Maduro que ya se siente, primero, que las amenazas han bajado, se siente más cómodo
se sienten más relajados, sienten más control del país, de la situación interna. Vemos un Maduro muy ágil que lejos de esa estrategia equivocada de un sector de oposición que decidió vender a Nicolás Maduro como el maburro, como el bruto, como el niñito de la escuela que no sabía lo que estaba haciendo, menospreció a Nicolás Maduro y Nicolás Maduro ha resultado ser un buen jugador de ajedrez y lo está demostrando. Efectivamente, Maduro, mientras que no lo invitaron a la Cumbre de las Américas, pues el mensaje evidente, convenios por más de 20 años con Irán. Le estaba diciendo a Biden, no te preocupes, mientras que tú no me recibes, aquí hay otras personas que sí quieren hacer negocios con nosotros y sí quieren avanzar con nosotros. Y que me reciben con la foto. Ajá. Además, Sí, es importante, es decir, bueno, tú me recibes en privadito, no sé qué, aquí me reciben con la foto, con bombos y platillos. Fíjense lo siguiente, hoy el MAS declara que no tiene sentido 39 candidatos, 42 candidatos, que la gente no está pendiente de esto, que este no es un momento de hablar de primaria. No solo eso, Eduardo Fernández, Unión y Progreso ha venido diciendo que hay que buscar consenso, que hay que hablar los temas país, hay que presentar a la gente un nuevo proyecto de nación. Ahora hay otros que dicen que no, que las primarias, que hay que ir a ver cómo se... ¿Quién tiene razón de los dos? No, la gente se va a agrupar en torno a una propuesta. ¿Qué le vendes? ¿Qué le vienes a ofrecer? Difícilmente vamos a lograr conseguir un candidato o candidata sobre la cual la gente realmente se asocie porque el liderazgo está muy desgastado, el liderazgo opositor venezolano está muy golpeado, muy desgastado, al menos que aparezca un huracán Chávez, que no lo veo ni en el corto ni en el mediano plazo. Del resto, quienes aspiran hoy están todos, digamos, golpeados. ¿Qué es lo que lo va a ayudar? Y el outsider, la teoría del outsider. Esa es mi teoría favorita. Ajá, ¿por qué? Mira, eso? sí, yo no... Ojo, y a veces la gente me pregunta, Ya va, bueno, ya tú va. lo ¿Tú dices. crees en Sí, eso? sí creo, Lo del sí outsider. creo. Ya Te voy a va. decir por qué. Es que ya va. Kiko, yo te voy a decir algo. Para la próxima yo me voy a bañar. ¡Ya! Que estamos en horario infantil. Mucho calor, Dios mío, está ya haciendo mucho calor aquí en este estudio. Mira, no, yo sí creo en Es una mala para en aquí. la tesis del outsider, de verdad ¿Por que qué? sí. ¿De dónde va a salir el No, empresario? pero es que no es una o cosa. el tema de Lorenzo Mendoza, que ya está trillado. Yo no estoy, digamos, yo no hablo del outsider desde ese punto de vista que la gente ha estado, bueno, que tiene que ser el empresario, sino que es una consecuencia a la crisis de liderazgo que hay en este país. Por eso yo coincido muchísimo, no es porque sea una teoría que se maneje desde mi organización política y que muchas veces el secretario general lo ha dicho en los medios de comunicación. No, es que yo creo que la crisis de liderazgo tan grande que hay en este país, además esto es algo histórico, siempre pasa, la historia es cíclica y se repite. Cuando la crisis de una polarización tan grande como la que se ha generado en Venezuela y el conflicto ha escalado hasta estos puntos de violencia y luego cae en esta normalización y se pierde la credibilidad en el liderazgo político, es inevitable que nazca un outsider. Y lo ves cuando tú, mira las encuestas, son un 60% de la población no cree en ningún liderazgo político actual. Ninguno de los 42, 39 candidatos que hay por ahí de las organizaciones políticas tiene la venia de la población. ¿Qué quiere la población? Bueno, un candidato que reconecte con ellos. Un candidato ¿por qué se hace? que no esté Mira, inmerso en el conflicto. Todos los días sale un candidato nuevo. ¿Por qué si más bien es una crisis? Y todos están inmersos en el ¿Por qué conflicto? todos se lanzan más y más y más? No, yo creo Todos que, mira, están inmersos en el conflicto. el problema no es buscar o ir a una primaria a elegir un candidato o candidata. El problema es que hay que construir, porque el outsider del que habla Iris es un Hugo Chávez, que llega como un huracán, llega en un momento donde las clases políticas están desprestigiadas. Nos puede salir bien o donde mal la cosa. Claro, ¿qué pasó con Chávez? Chávez llega a un momento en el que el país estaba completamente acéfalo de un liderazgo. No creían ya en ese pacto punto fijo, no creían en el sistema, antisistema, y Chávez aparece como una solución. Yo todavía no lo veo. Yo creo más bien que hay que apostar a la construcción, y lo hemos hablado tú y yo, Kiko, de ese Patricio Aylwin, que le llegue no nada más a la población, porque aquí hay un tema de que el próximo candidato o candidata tiene que reconectar también con una base chavista, con un sistema que está allí, con unas fuerzas armadas, con todo un tejido social que está completamente fragmentado. Entonces yo no veo más bien esto como una elección de la reina de carnaval y bueno, quedó, la ganadora es Iris, no. Yo veo esto como que hay que decir, bueno,
el tipo es Kiko, o el tipo es Juan, o la tipa es María, y sobre esa persona construir un proyecto y una propuesta de país, porque yo creo que a la gente le va a costar salir a votar por nombre y apellido y no por proyecto. Bueno, estoy muy orgulloso de ustedes. Nosotras Han de dado- ti, no, ya va, hay que hacer el dado cierre. muy No, buen no, no, programa. nosotras estamos orgullosas de ti. Sí, todo eso. Ahí está expresado todo esto que estamos hablando de los errores de la política de Biden, que está repitiendo la de Trump y peor, porque Trump por lo menos era bullicioso, Biden se duerme en las reuniones. Entonces fíjense lo siguiente, ocurre que los Estados Unidos han impulsado a Guaidó, pero por todos lados. No se dio el cese de la usurpación, las expectativas 60% se convirtieron ahora en rechazo, sobre todo para ese sector, y el gobierno, o los militantes, o los que se visten de rojo, debería alguien investigar eso, donde lo ve le dan. Eso es como cuando le ponen a la gente presa, que lo sacan en la cama la esposa, que tiene un significado de estás preso, pues. Esa es la demostración de que estás preso. Cuando empiezan a darte golpes, que te están irrespetando, quiere que te exhibas fuera de foco, que te estés obligado a defenderte, y entonces uno dice, bueno, este es el presidente, un señor con una camisa rota, eso es una maldad de la política, pero que caigas en ella es malo. Ahora, hay que discutir que si ese es el clima que queremos para las elecciones del 2024. Una cosa donde se repitan la confrontación aguda, aquella que tuvimos, donde quienes no pertenecían al gobierno, pues no podían ir a las plazas Bolívar ni a los sectores populares. Era un irrespeto completo, desconocimiento de la opinión de los demás. ¿Queremos eso? Comience usted, señor Indira. En lo absoluto, o sea, yo creo que es el ciclo continuado de la violencia, que es algo que los venezolanos rechazamos y no queremos, indistintamente de todo. Por ejemplo, yo nunca estuve de acuerdo con el scratch que se le hacía a gente del gobierno o a los militares, porque en los restaurantes, cuando... Total, siempre lo condené. Tampoco creo, entonces si lo condenaba de aquel lado, tampoco puedo aplaudirlo de este lado. Ahora, yo creo que esto nos tiene que llevar a una profunda reflexión, como bien tú dices, ¿qué es lo que queremos de cara al horizonte electoral? El gobierno ha cumplido una misión, que es hacer que ese sector que hasta ahora estuvo inmerso en aventuras, en golpes de Estado, el G4 sobre todo, no podemos olvidar Gedeón, no podemos olvidar 30 de abril, no podemos olvidar, esas cosas no se pueden olvidar. Ese sector hoy empieza a entender que hay una ruta y que la ruta es electoral. Entonces, si vamos a irnos por la ruta electoral, precisamente tenemos que construir una ruta electoral pacífica, en un buen clímax, en un buen ambiente, porque todavía falta una tarea más gigantesca aún, que es convencer a la gente de que la ruta y que la vía es electoral. Entonces, esto es lo que está sucediendo y lo que vimos con Guaidó, en lo absoluto ayuda. Pero además deja muy mal parado a Juan Guaidó, porque si se supone, yo todavía tengo dudas de algunas cosas, como por ejemplo, si eso era una reunión privada de él con su partido y vienen, dicen que son factores del oficialismo, que son los que ingresaron y los que crean la violencia, ¿cómo es que su equipo no tiene la posibilidad de filtrar quienes entran a sus reuniones? ¿Cómo que tú y yo organicemos una reunión y entonces terminen estando se gente, colega seña con la familia y llega con las sillas ahí, con la cosa? Lo cierto es que ya estamos en tiempo de publicidad, para hacer la publicidad Manaplas, no podemos. Yo quiero sillas Manaplas en mi casa. No, se las llevaron, las de Maracaibo se las llevaron todas. Mira, pero no son buenas las sillitas. Son buenas. Pero yo te voy a decir algo, ¿Freddy Guevara es chavista o es opositor? Responde. No, yo creo que lo rasparon en periodismo. Porque Freddy Guevara no debió poner esa foto de Guaidó. Además la ponen como si fuera una cosa heroica. Todo. Eso es lo que le tiene que demostrar al mundo de que el interinato, la presidencia interina, no existe. Existe un muchacho que tiene un título allí que le colocaron, porque si fuese presidente del país, por lo menos la casa militar, no sé, los organismos de seguridad. Algo, por lo menos una escolta. Algo debería de ordenarle a la fiscalía una investigación. Ay, sí son malas las dos. No, digo, sobra sinceridad. Digo, lo que pasa es que, vamos a estar claros, Iris, no sé si tú coincides, que este tema del interinato, o sea, ya fue. Guaidó debería presentarse ya como un candidato y no como presidente interino. Pero es que va más allá de eso. El tema es toda esta estrategia de la foto, que además la actitud de Guaidó en la foto es una actitud que me recordó a él en el movimiento estudiantil del 2007, es decir, o sea, casi que si tiene una piedra en la mano la lanza. O
Es una actitud violenta terrible, no propia de lo que él dice ser, que es el presidente interino de Bueno, pero es que le Venezuela. estaban dando, ¿no? No, pero bueno, este es una actitud terrible. Más todo lo que plantea Indira lo deja al desnudo. Pero yo sí creo que allí hay una mala estrategia por parte de lo que es el gobierno interino. Ellos quieren revivir el conflicto. Quieren revivir el conflicto y la polarización. Esta normalidad que hemos generado poco a poco, este camino, esta ruta electoral por donde se han metido 1, 2, 3 factores. Cada elección que vemos hay más factores participando. Bueno, se nombró un nuevo Consejo Nacional Electoral, se nombró un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, se va a nombrar un poder moral republicano. Es decir, todo esto al G4 no le conviene y al gobierno tampoco. ¿Por qué no le conviene? Bueno, porque al gobierno no le conviene unas presidenciales en paz, esa es la verdad. No le conviene unas presidenciales con una oposición que esté toda de acuerdo con ir a elecciones, que establezcan un mecanismo de diálogo interno, que tengan candidato único. Eso no le conviene al gobierno. Entonces es ahí donde los dos polos se siguen encontrando. El G4 y el gobierno interino siguen, como dice uno, poniéndole la cama al gobierno. ¿Por qué? Mientras tú enardezcas el escenario de la violencia, de la confrontación, de las protestas, de los detenidos, de la victimización de los líderes, pues el liderazgo político opositor se va saliendo de la ruta electoral. Tocaste un tema que está también en nuestra reflexión de hoy. Fíjate, el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, se ve envuelto en un episodio triste. Yo creo que lo manejaron mal. Sí. Pero ocurre eso. Fíjate, el interinato vive metiendo la pata todos los días. Así es. Y ellos no reconocen ni medio. Pero Duque va y se le presenta esta acción, que además él no fue que los mandó presos, eso no es verdad. Me recordó el caso de Carlos Ocariz con el capitán Caguaripano, ¿te acuerdas? Que dijeron que lo había entregado, eso no es verdad. Eso es desconocimiento de cómo operan los organismos policiales, de los reportes que se hacen. Pero lo cierto es que aparece factores de la oposición esta, del interinato, el radical, los partidos estos de clase media, que han sido desplazados en el centro de Caracas, en las alcaldías importantes de Caracas, por Fuerza Vecinal, Primero Justicia, Voluntad Popular, y sus principales dirigentes, y agarran y empiezan a decirle traidor, vendido, Duque, entregaste estudiantes, tirándole consignas, fuerza criminal, le dan hasta con el... Bueno, no puedo decirlo. Pero uno dice, pero ven acá, no puede ser que cada episodio donde hay una diferencia, errores o maneras de hacer la cosa distinta, tú aproveches. Ellas reclaman que estoy un poco calladito, lo que estoy es asustado. Intimidado. Las cuaimas siempre me han producido seducción. Entonces estoy con cuidado midiéndolas. Fíjense lo siguiente. Las cumbres iberoamericanas, yo fui a 3. Tenían como costumbre, cuando estaba yo Fidel era el show, que era el comunista. Claro. Como estamos en una época del el resurgimiento de la Guerra Fría del anticomunismo, pues hubiera sido muy show tener los 3 comunistas estos ahí. Si es que de eso se trata. Sobre todo Biden acusado de comunista por Trump. Ahora, Biden está demostrando el colapso de los Estados Unidos en términos de su influencia en el mundo. ¿Por qué? Porque mientras ellos reducen mercados, sancionan, excluyen, los chinos andan metidos hasta en la sopa. Eso se lo han dicho. Pero además, Biden cree que sacando a Maduro y al otro, fueron 4 presidentes más que no fueron. Sí. El de Bolivia, el de México, el de Guatemala y el de Uruguay que está enfermo. Pero haciendo eso, la exclusión lo que te lleva es al regreso de Trump. Y el regreso de Trump es estas políticas de sanciones y de paralización del mercado y el auge y la supremacía china, tal cual. Porque Trump, que es una corriente que ha surgido con mucha fuerza después de la pandemia, que es esta cosa anticomunista, derechosa, antivacuna, anti lo que sea. Antiderechos. Así, que pone en crisis las instituciones. Estoy de acuerdo contigo, la democracia está en crisis en el momento en que se convirtió en una sola quejadera. Las redes han convertido a las minorías con un megáfono todo el día quejándose.
¿Y dónde ves tú el fracaso de los americanos? Pero como los americanos piensan solo en ellos y no en los demás, ellos no van a ver eso nunca. Pero ahí tienes Colombia. Colombia es el país latinoamericano pana burda socio de los Estados Unidos. Mira lo que le pasó. Ahora se complicó la cosa en Colombia, porque si bien es cierto, Petro daba miedo, este señor Rodolfo Hernández Daba miedo. Da terror. No, Rodolfo. Y entonces ahora las encuestas los están poniendo. Es más, hay abstención. Ahora la gente dice, no, yo prefiero quedarme en mi casa frente a estas opciones. Vamos a empezar con Iris ahora. No. Iris, Mira, métete en Colombia. no solo estamos viendo el fracaso, digamos, de las alianzas del gobierno de Estados Unidos en América, sino que además, si tú ves el mapa de hace 4 años al mapa de ahorita, estamos viendo el regreso de la izquierda a América. ¿Pero por qué estamos viendo el regreso a la izquierda a América? ¿Porque la izquierda lo hizo bien? No, porque la derecha lo hizo demasiado mal. Es decir, la política que viene desde Estados Unidos, digamos, abarcando América Latina, pues ha sido un fracaso por lo que tú dices, ha sido excluyente, sus políticas han sido de endeudamiento, de sanciones, vemos lo que ocurrió en Argentina, cómo quedó la crisis económica de Argentina después del gobierno de Macri, y todo esto, vemos lo que está pasando en Colombia, el gran fracaso del gobierno de Duque, de no quedar ni siquiera para la segunda vuelta, es decir, eso es un mensaje claro para la política latinoamericana. Entonces, ¿qué creo que hay que replantearse? Bueno, la izquierda, los de la izquierda son malos, ajá. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? La política es diferente, lo vemos acá en Venezuela, Kiko. ¿O es que hay mucha diferencia entre el gobierno de Nicolás Maduro y el gobierno de Narnia, digo, el interino? No, no hay ninguna. Es decir, son las mismas políticas excluyentes, las mismas políticas de corrupción, las mismas políticas que no reconocen la realidad de Venezuela, la problemática de Venezuela. Eso lo estamos viendo en Colombia. Vemos cómo 2 candidatos que pues eran los más malos, hoy se debaten en la presidencia. ¿Por quién votarías tú? ¿Por Petro o por Rodolfo? A ver si te ¿sabes atreves. que ayer me lo preguntaba Ajá. mi abuela? Me decía, bueno, pero es que Petro es malo, no sé qué. Yo le decía, bueno, pero es que no sé cuál de los dos es más malo. O sea, no sé cuál de los dos es peor opción. Ahora, Pégame, pero no lo me que dejes. sí ¿cómo lo pensaría yo, no? O cómo basaría yo mi decisión. Bueno, yo creo que el que esté dispuesto a retomar las relaciones económicas con Venezuela y abrir la frontera, y el que tenga la mejor política para abrir la frontera y reactivar la frontera, por donde pasa más plata en toda Latinoamérica, pues bueno, a ese hay que apostar. Yo soy Ajá, pragmática, yo soy pragmática. Y estaba viendo que ustedes vieron competir en supranacional. Ay, sí, ¿verdad? Bueno, Podíamos ganar, primera y segunda finalista. todavía tenemos chance, el calendario nos los permite. Mira, Así es. escucha esto, Colombia es un pégame cacho pero no me dejes, así están. Pégame cacho pero no me Sí, ay, están ¿y eso en por qué? eso. Mira, qué triste, pero además me duele mucho que Colombia esté enfrentando este momento, pero además yo creo que es un momento en que la sociedad colombiana, que ha sido bien excluyente, bien elitesca, le va a tocar entonces un poco una cucharada de su propia medicina y le va a tocar reflexionar porque tenemos 2 candidatos anti-establishment. O sea, lo que estamos viendo es todo contra el estatus, todo contra lo que hasta ahora se ha conocido y se ha visto. Yo no tengo ningún complejo en decir abiertamente que si yo fuese colombiana votaría por Petro, no tengo ningún problema, jamás he tenido complejo con esto, porque además me parece que Hernández es una licuadora donde metes a Trump, donde metes a todos los populistas de la región, además es un misógeno, es un machista, además es un tipo que, imagínate tú el otro día explicando que había que legalizar la droga y que la droga el Estado la Había podía que dar regalarla. o Terrible. olida o inyectada, o sea, nada más la forma en la que Pedro habla. se quería mudar para Colombia. Si gana Rodolfo. Así me dijo, ¿por qué no abrimos una oficina en Colombia? Mira, yo creo que lo más importante, ahora vámonos al pragmatismo, a lo que a nosotros nos interesa. A los venezolanos nos interesa, indistintamente de quien el pueblo colombiano elija, porque al final del día hay que terminar respetando la soberanía, la decisión, la autodeterminación de ese pueblo, por quien vote y por quien decida. Lo más importante es que venga con la claridad de que no puedes repetir
ese error garrafal que cometió Duque de haberse metido en el conflicto venezolano, en haber servido más bien de mediador. Duque además se mete porque la oposición venezolana, un sector de la oposición venezolana, le abre las puertas a Colombia y negocia incluso con Colombia. Esto es primera vez que lo digo en público, pero además había hasta una suerte de negociación allí de que si se terminaba de dar la llegada de un gobierno de oposición a Venezuela, se negociaran incluso los linderos de nuestro país con Colombia. Hasta ¿Sí? eso, sí. Sí, porque tú sabes que nosotros los analistas andamos metidos en todo ese tema de informaciones, No, y informaciones tú van, tienes buenos informaciones contactos. bueno, el networking es lo que paga. Tú sabes que el networking es lo que paga. Yo me he convertido en un enigma. La gente no sabe en verdad de qué tantos amigos tengo o qué tantos no tengo, pero yo lo mantengo así. Fíjate que hasta eso se había planteado. Colombia, un país hermano, unido históricamente, umbilicalmente con nosotros, económicamente, históricamente, ¿cómo se podía prestar para servir de terreno y de base para una posible incluso intervención militar en nuestro país? Eso quien gane, ni Hernández ni Petro pueden volver a repetir ese cliché. Yo creo que lo primero que tienen que hacer es desalojar la base del interino de Colombia, permitir incluso que Colombia reanude por lo menos las relaciones consulares con Venezuela, porque al final del día la paralización de las relaciones consulares afecta a los venezolanos y a los colombianos, no a los presidentes de estos países. Así es. Pero además yo le pediría a ambos candidatos que de llegar a la presidencia no intervengan en la investigación que ya la Fiscalía colombiana tiene adelantada con el tema monómeros, No, pero porque hay que hacer Duque justicia la con el paró. tema. Hay que hacer justicia Claro. con el tema monómeros. Incluso te voy a decir, si tengo que irme a Colombia a hacer protesta frente a la Casa de Nariño, lo haré, porque como venezolanos creo que todos tenemos que exigir en este momento una investigación y cuentas Mira, claras con lo que sucedió cambiaron la allí. directiva de monómeros. Pirela, el diputado Pirela, es diputado, lo ha venido señalando. Pero fíjense ustedes, la señora Áñez, la de Bolivia, la del golpe de Estado, acaba de ser condenada a 10 años. Y aquí era aplaudida. Este es un héroe por los radicales de conservadores, los troncistas. Pero el señor Duque no lo quiere ni la mamá, pues. La violación de los acuerdos de paz. Terrible. Sí, pero horrible. Es que ser presidente en ejercicio y no ir ni siquiera a la a la segunda vuelta reelección. es una vergüenza. Bueno, Uribe salió cayéndole a Petro y ya Petro está ganando las encuestas del fenómeno de rechazo que haya eso. Pero ocurre que el señor Guaidó parece que lo llamó Biden. Le dijo, mira, no viene, no te vistas que no vas, pero yo te respaldo, pana. El señor Guaidó, Te apoyo, pero de lejito. mira, le cayeron a trompadas sí. en Maracaibo, muy feo, y ahorita le volvieron a caer a trompadas. Y pareciera que eso tiene un objetivo, que el señor Freddy Guevara, que solo sabe de lo que él sabe, que es de su partido, no se da cuenta que poner la foto de Guaidó todo descarrado, tú dices, bueno, ¿y dónde está la casa militar? Y no se dan cuenta que, Una vergüenza. bueno, ¿qué tipo Eso de juega en presidente, contra, es un qué autogol. tipo de presidente es este que le da golpe a todo el mundo? Ahora, volver otra vez a la golpiza, al enfrentamiento, a que no nos toleremos, a la época en que le echaban ácido batería a la gente. ¡Ah! Dios mío, eso eso tiene me una asusta. explicación, eso Pero tiene la una vamos a discutir explicación. cuando regresemos, porque mira la ¿Vamos bien? diseña, mira cómo está bien estirada. ¿Vamos bien? Fírmala, por favor, firmen. Mira, ahí en el Twitter que ponga si vamos bien.